Descubrí el increíble secreto oculto tras el abandono de mis hijos en una carretera desierta. La presión en mi pecho se sentía como un peso insoportable mientras exploraba los antiguos recuerdos familiares dispuestos sobre la mesa. Eran tiempos pasados, recuerdos entrelazados con risas y esperanzas que ahora me inyectaban un desasosiego profundo. Había sido agrónomo en una finca que había pertenecido a mi familia por generaciones, pero la vida me había sacudido con una brutalidad feroz, dejándome sin empleo y sumido en una angustia financiera que me devoraba lentamente. No puedo fallarles, me decía, observando las caras inocentes de mis hijos, Hannah y Luis, reflejadas en las fotos amarillentas. Ana, mi esposa, siempre fuerte, intentaba mantener la calma a pesar de que yo podía sentir su ansiedad acumulándose en el aire, como si las paredes de nuestro hogar, que una vez fueron testigos de momentos felices, ahora fueran cárceles de incertidumbre y hambre. Un día, en un arrebato de desesperación, recordé el susurro de un pueblo olvidado en los cuentos de mis abuelos, donde la escasez llevaba a decisiones dolorosas. En mi corazón, la determinación golpeaba con fuerza. Mi familia merece más. Pero no tenía idea de que esa inquietante búsqueda me llevaría a descubrir un secreto desgarrador. La noche se convirtió en compañera de mis pensamientos, mientras mis piernas me guiaban hacia la carretera desierta que bordeaba nuestro pueblo. El silencio era profundo, casi ensordecedor, y cada estrella en el cielo parecía observar mi camino incierto. Fue en ese momento que la verdad emergió como un grito ahogado en mi interior. Descubrí que mis hijos no habían sido abandonados sin más, sino que Ana, tras aquel sacrificio desgarrador, los había entregado a un hogar que creía sería mejor para ellos. La revelación golpeó mi corazón como un martillo sobre el yunque. ¿Cómo había llegado a esta pesadilla? Yo soy el fallido, pensé, mientras la ira y la tristeza se entrelazaban en mi pecho. La culpa, pesada y asfixiante, me ahogaba. A razón de ser el cabeza de familia, había fallado, y todo se desmoronaba en un torbellino de emociones contradictorias. Respira, me decía, pero mi mente corría descontrolada. La sombra de la responsabilidad era tan densa que apenas podía ver hacia adelante. Desesperado, decidí buscar a don Javier, aquel mentor que una vez me enseñó el verdadero valor del sacrificio familiar. Su sabiduría murmuraba en mi mente, y al encontrarlo, me enfrenté a verdades incómodas acerca de la distancia emocional entre padres e hijos. La historia familiar está llena de sacrificios, me advertía, haciendo eco de las viejas disputas que nunca habíamos saneado. Cuántos secretos y rencores se alzaban frente a mí, estancados como un río en sequía. Mientras exploraba lo que había hecho mi familia en el pasado, una llamada desesperante surgió en mi mente. ¿Debía continuar? ¿Descubrir más sobre lo que había hecho Ana? O, aún peor, ¿era posible que la hemos traicionado a ella? Un torbellino de pensamientos me envolvía, y cada respuesta parecía alejarme más de la paz que tanto necesitábamos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ahora, la verdad me consumía. En ese instante, encontré una carta escondida entre los pliegues de una vieja chaqueta, una carta de Ana. La leí y cada palabra se clavó en mi alma. Expresaba sus miedos y esperanzas, la lucha que llevábamos en silencio por el bienestar de nuestros hijos. La última línea sacudió mis entrañas. Si este sacrificio no trae paz, quizás nunca seremos una familia nuevamente. Mi corazón latía de forma irregular y la pregunta resonaba en mi mente con una intensidad corrosiva. ¿Sería capaz de reconciliar todas las decisiones del pasado con el futuro de mi familia? La incertidumbre me invadía mientras miraba hacia la carretera, un camino oscuro sin respuestas claras. La tormenta de emociones no había hecho más que comenzar, y al final, el desafío solo prometía intensificarse. La carta en mis manos me parecía una bomba de tiempo.
cada palabra resonando con la carga del pasado. Aunque la herida aún no había sanado, su contenido encendió en mí una chispa de determinación. La desesperación no advierte nunca a tiempo. No me permitiría resignarme. Cada latido de mi corazón gritaba que debía encontrar a mis hijos, entender el sacrificio de Ana y, sobre todo, reconciliar la verdad con lo que estaba dispuesto a aceptar. Sabía que el camino hacia la redención empezaba con el entendimiento, así que decidí enfrentar mi dolor. No podía cambiar el pasado, pero sí definir cómo actuaría de aquí en adelante. Abrí la puerta del taller que había sido testigo de mis fracasos como agrónomo. Las herramientas colgaban con desdén, como si esperaran mi regreso. Este espacio, que una vez había sido refugio y creación, se había convertido en un símbolo de mis pérdidas. Me senté frente a la mesa de trabajo donde esparcí las cartas que había recolectado. Las palabras de Ana bailaban en mi mente, recordándome los momentos en que nuestras esperanzas habían brillado con más fuerza. No podía permitir que nuestros sueños se desvanecieran en la penumbra. Con manos temblorosas, comencé a escribirle una carta de respuesta. Era un ejercicio terapéutico, así como una necesidad de conexión. Cada palabra era un compromiso hacia mí mismo. La escribí desde mi corazón. Ana, entiendo ahora el peso que llevaste. Hacia dónde nos dirigimos es incierto, pero quiero reconstruir nuestra familia, con cada desafío que eso implique. Estoy dispuesto a enfrentar mis errores. Estoy dispuesto a buscar lo que nuestros hijos necesitan. No quiero perderlos por un malentendido. Luego de dejar la carta en un lugar destacado, tomé la decisión de buscar apoyo. Acudí al consejo de don Javier, quien siempre había sido un faro en momentos oscuros. Al llegar a su hogar, encontré en su mirada una mezcla de compasión y preocupación. Sin rodeos, le compartí los secretos que había desenterrado y la decisión de reconectar con mi familia. Entender es solo el primer paso, dijo. Ahora necesitas actuar. Hay que tomar riesgos inteligentes y dar la cara a Ana. No dejes que el miedo te ancle. Sus palabras resonaron en mí. Tenía que aportarle un enfoque práctico a mis emociones. Quería ser un padre presente, no solo en la teoría, sino en la acción. Nos sentamos a planear qué pasos debía seguir. Le di vueltas a la idea de enfrentar a Ana. El diálogo debería ser honesto, profundo. Iba a necesitar respuestas, pero también prepararme para las emociones que surgirían. Mientras hablábamos, una idea surgió en mi mente. ¿Y si pudiera conectar con la comunidad educativa del área en busca de apoyo? Quizá ayudaría a otros padres con situaciones similares, creando un espacio donde la vulnerabilidad se convirtiera en fortaleza. Podría aprovechar mis conocimientos en agronomía para iniciar un pequeño huerto comunitario, algo que generara confianza y pudiera atraer a familias con historias como la mía. Cada pequeño paso en aquel taller se transformó en un reto personal, pero cada decisión tomada era un ladrillo en el camino hacia la recuperación. Una semana después, mientras buscaba información para la propuesta, recibí un mensaje inesperado, una invitación a visitar a mis hijos. El tiempo se detuvo en ese momento. Mis dedos temblaban al sostener el teléfono. La oportunidad de verlos nuevamente, de confrontar los fantasmas del pasado, había llegado. Mientras la adrenalina me invadía, sentí otra vez el peso de la responsabilidad. Era el momento de actuar, de enfrentar esta nueva realidad. Mi historia no estaba escrita del todo. Había un capítulo que aún quedaba por desarrollar. El dolor y la angustia que había sentido parecían ser ahora catalizadores, invitándome a una transformación profunda. La fecha se acercaba y cada día representaba una lucha interna. ¿Sería capaz de afrontar la verdad con mis hijos? ¿Cómo me recibirían? La incertidumbre era omnipresente, pero mi determinación crecía. El reto estaba claro ante mí: reconciliar pasado y futuro, sanando las heridas de una familia fragmentada. La cita se acercaba y con ella la noche de la confrontación. ¿Sería suficiente mi compromiso? En mi mente, sabía que era solo el comienzo, pero el momento de la verdad había llegado. Las horas se deslizaban como arena entre mis dedos y la fecha del encuentro con mis hijos se convertía en un peso aplastante.
En el silencio de mi taller, el deseo de prepararme chocaba con la preocupación de no estar a la altura. Mis pensamientos eran un torbellino de recuerdos y temores. Esos niños que antes eran mi razón de ser, ahora parecían un eco distante de un pasado que me perseguía. Pasé los días ensayando diálogos en solitario, buscando las palabras adecuadas para expresar cuánto los había extrañado y cómo mis errores me habían moldeado. La idea de que podrían mirarme con desconfianza me aterraba. Había construido un castillo de esperanzas, pero el miedo a que se derrumbara era constante. Decidí que no podía permitir que la ansiedad me invadiera. Era crucial encontrar una forma de reforzar mi valentía. Una noche, mientras revisaba un viejo álbum de fotos, vi sus sonrisas infantiles. Aquellos rostros irradiaban inocencia y amor, y en ese momento la determinación volvió a encenderse en mí. No eran solo recuerdos, eran evidencias de conexiones que aún tonaban dentro de mí. Así que tomé una decisión. Mi primer paso sería crear un espacio seguro para ellos, uno donde la conversación fluyera sin las cadenas del pasado. Comencé a esbozar en un cuaderno mis ideas sobre ese lugar. Imaginé un rincón acogedor en un parque, rodeado de naturaleza, mi santuario personal. Un espacio donde podríamos sentarnos, hablar y que ellos pudieran expresar sus sentimientos sin miedo a ser juzgados. Este espacio no solo representaba un refugio, sino también una nueva perspectiva que quería ofrecerles. Simultáneamente, en mi mente resonaban las palabras de don Javier: actuar, no dejarme llevar por la inercia del miedo. Así que por primera vez en años me atreví a tomar acción exterior. Busqué un parque cercano donde pudiéramos encontrarnos. Mi plan parecía tan simple, pero cada detalle me obligaba a confrontar las dudas. La idea de ellos sentados frente a mí, escuchando mis disculpas, me desnudaba más que cualquier encuentro previo. El día llegó, y con él una mezcla de nervios y emoción se apoderó de mí. Desde la mañana, mi mente no dejaba de reproducir escenarios, sus miradas de reconocimiento, la posible incomprensión. Cada pensamiento era un espejo que me devolvía la imagen de un padre que había fallado, pero que estaba dispuesto a luchar por la reconstrucción de lo perdido. Al llegar al parque, el aire fresco me abrazó. En mi pecho latía un deseo de ser más, de mostrarles que había aprendido del dolor. Los minutos parecían eternos. Entonces los vi aparecer, pequeños pero ya cargando las marcas del tiempo transcurrido. Las dudas me asaltaron de nuevo. ¿Sería suficiente mi disposición para sanar las heridas? Cuando nuestros ojos se encontraron, una corriente de emociones fluyó entre nosotros. Al principio, un corto silencio se instaló, palpable y pesado. Era como si el tiempo se detuviera, dejándonos frente al abismo de nuestras historias individuales. Pero antes de poder reflexionar sobre el impacto de esa mirada, algo dentro de mí estalló. No se trataba solo de escuchar al pasado, sino de abrir el camino hacia un futuro. El momento de la verdad no llegaría simplemente con palabras. En lugar de centrarme en mis disculpas, decidí preguntarle a cada uno de ellos: ¿qué necesitan de mí hoy? La vulnerabilidad elaboró una conexión inquebrantable. Cada respuesta que brotó de sus labios se convirtió en un ladrillo para reconstruir el puente entre nosotros. El encuentro se transformó en una rendición emocional. Descubrí que lo que más anhelaban no eran solo mis palabras de arrepentimiento, sino mi genuina disposición a escuchar, a aprender. La conversación resumió todo lo que había perdido y todo lo que podía construir. A medida que el diálogo avanzaba, sin embargo, un nudo de revelación me atravesó. Un secreto oculto en sus miradas sugería una historia aún no contada. Lo que latía entre nosotros era solo el comienzo. El pasado, a pesar de su peso, había dejado huellas que debían ser exploradas juntos. Mientras el sol se escondía en el horizonte, una nueva pregunta emergió. ¿Qué otros secretos podría desenterrar a medida que reconstruyéramos nuestra relación? La noche ofrecía una oscuridad llena de promesas y, en mi corazón, la certeza de que el camino a seguir se dibujaba lleno de complejidades.
Era evidente que la aventura apenas comenzaba. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, un contraste con la tormenta emocional que aún habitaba en mí. Sintiéndome rejuvenecido por la conexión vivida con mis hijos, tomé un profundo respiro y permitió que esa energía fluyera a través de mí. Era un momento de fragilidad, pero también de determinación. Aunque el abismo del pasado seguía presente, sabía que había comenzado a construir algo nuevo. Mientras me preparaba para la jornada, el eco de nuestras conversaciones resonaba en mi mente. Tenía que ser proactivo. El proceso de reconstrucción no terminaría con ese primer encuentro. Con una hoja en blanco frente a mí, comencé a anotar mis reflexiones, pensamientos y las promesas que había hecho a mis hijos, pero también a mí mismo. ¿Qué tipo de padre quería ser? ¿En qué quería que transformara este nuevo capítulo de nuestras vidas? Así, delineé un plan. Durante años había estado consumido por la culpa y la angustia, ciego ante la posibilidad de otro tipo de relación. Decidí abrir un camino más allá del arrepentimiento, construir un presente en vez de quedarme anclado al pasado. Sabía que las palabras eran importantes, pero las acciones tendrían que respaldarlas. Anoté actividades que podríamos compartir, intereses comunes, formas de redescubrirnos. Sin embargo, algo en su vocabulario el día anterior había quedado resonando en mí. Necesito tiempo para sanar. De pronto, comprendí que el ritmo de este nuevo camino no dependía solo de mí. Era vital permitirles el espacio necesario para que se sintieran cómodos y seguros, autenticidad y respeto. En ese momento, la comprensión del poder de la empatía me golpeó con fuerza. Al salir de mi taller, la inquietud se apoderó de mí nuevamente. ¿Qué pasaría si nuestras próximas interacciones no fueran tan efectivas como la primera? La duda era un viejo conocido, un viejo amigo aterrador al que, admito, le había ofrecido demasiado tiempo en mi vida. Pero decidí que no podía dejar que esa sombra nublara mi esfuerzo. En el parque ya habíamos acordado volver, y aunque esa visita era más sencilla que la anterior, la presión era palpable. Mientras me dirigía al punto de encuentro, igualmente me arrastraba el recuerdo de sus rostros repletos de confusión y de sus respuestas sinceras. ¿Y qué pasa si revelan algo hiriente, un dolor del que nunca supe? Preguntas regresaban a mí como olas en un mar agitado. Cuando llegué, mis hijos estaban allí. Una escena que dibujó una sonrisa automática en mi rostro. Pero más tarde, mientras intercambiábamos diálogos triviales, el ambiente poco a poco se volvió tenso. Era evidente que el peso del silencio todavía lo llevábamos ambos. Ellos, con un cúmulo de emociones guardadas, y yo, intentando ser el padre que querían. Consciente de que algo oculto aún perturbaba el aire, lo abordé. ¿Hay algo más que debamos compartir?, pregunté, permitiendo que mis ojos sintonizaran su inquietud. Un titubeo, un giro de sus cuerpos hacia el lado opuesto, pero pronto una de mis hijas, con la mirada fija en el suelo y los dedos entrelazados, comenzó a hablar. Era el momento que había temido toda mi vida, confrontar no solo las palabras que había dicho, sino las que nunca tuve la oportunidad de pronunciar. En esa frágil instancia se desnudó, no solo a ella, sino que se hizo visible un mundo oscuro que mantenían oculto entre sus corazones. Su voz reveló miedo sobre el abandono, recordando un viaje en una carretera desierta. Sus ojos brillaban con la opacidad del dolor. Mientras contaba su historia de soledad y nostalgia, el peso que llevaba se hizo claro para mí. La verdad era abrumadora, pero detrás de cada palabra había un deseo de ser escuchados. No podía ocultar mi terror. ¿Qué hacer con esta revelación devastadora? Pero justo cuando el espacio entre nosotros parecía irreparablemente distante, en ese instante una decisión se forjó en mi interior. Intentaríamos convertir el dolor en fortaleza, los secretos en confianza. La perspectiva de avanzar juntos hacia la luz, aunque aún resguardados en la penumbra, se dibujaba como un verdadero desafío. El viaje apenas comenzaba, y el camino prometía ser arduo, pero de una cosa estaba seguro: los secretos de sus corazones pronto se mezclarían con los míos, dando sentido a la trama que había comenzado a tejer, un futuro que ningún error del pasado podría borrar. Sin embargo,
No pasaría mucho tiempo antes de que me enfrentara a la verdad fulgurante que acechaba entre las sombras. ¿Qué haría con todo lo que había descubierto? ¿Sería suficiente para limpiar el camino hacia el perdón? Había una tensión palpable en el aire mientras nos sentábamos a la orilla del parque. La conversación de mi hija aún resonaba en mi mente, un eco desesperado que desafiaba el silencio que nos envolvía. Me enfrentaba a una realidad cruda. El impacto de mis decisiones anteriores se había arraigado en sus corazones, dejando cicatrices que necesitaban sanarse. Miraba a mis hijos, sus rostros una mezcla de ansiedad y reticencia. Sabía que debíamos seguir adelante, pero la incertidumbre de cómo abordar sus emociones ocultas me oprimía el pecho. Debo ser el padre que nunca fui, me repetía en un intento de reafirmar mi resolución. Pero, por otro lado, la fragilidad de sus sentimientos y el posible descontento ante mis intentos de reparación me atormentaban. Mi mente oscilaba entre la esperanza y el miedo. Decidí actuar. Propuse un ejercicio sencillo. Cada uno compartiría un recuerdo feliz. Había leído que revivir momentos agradables podía ayudar a restablecer la conexión. Mientras hablábamos, intenté captar las miradas entre mis hijos. Sus ojos, alguna vez llenos de confianza, estaban ahora cargados de recelo. Aunque algunos recuerdos brotaron con facilidad, no podía ignorar la barrera emocional que aún existía. El turno cambió, y al capturar el brillo en sus ojos al recordar una excursión familiar, no pude evitar sentir una punzada de nostalgia. «Esa vez que fuimos a la playa y construimos castillos de arena», dijo uno de ellos, y por un instante el pasado se volvió un refugio cálido. Pero justo cuando empezaba a sentirme optimista, la sombra del abandono se deslizó en la conversación. Esa conexión, tan frágil, se tambaleó al recordar el vacío que mi ausencia había dejado. Fue entonces cuando, para mi sorpresa, decidí compartir un fragmento de mi propia vulnerabilidad. Yo también tengo recuerdos difíciles, confesar. Sus ojos buscaron los míos y un silencio se hizo presente. Era un intento de abrir un canal de confianza, pero la inseguridad me golpeó con fuerza. ¿Habría hecho bien al exponer mis debilidades? Pronto tendría que afrontar las consecuencias de esa decisión. Mis hijos comenzaron a hablar de sus propios miedos. Uno de ellos mencionó cómo siempre esperaba una llamada mía que nunca llegaba. Las lágrimas comenzaron a recorrer sus mejillas y el dolor acumulado de años se vertió en palabras. La pena que había creído que solo residía en mí ahora brillaba en sus ojos, reflejando un espectro de sufrimiento compartido. No había manera de evadir la realidad. Cada uno había vivido el impacto de mi abandono, y estaba a punto de darme cuenta de que mi transformación personal debía incluir la comprensión profunda de su dolor. Mientras trataba de articular una respuesta, la lucha interna me consumía. ¿Cómo podría ofrecer consuelo cuando sentía que apenas podría sostenerme a mí mismo? Pero, en esa frágil interacción, un nuevo sentido de propósito empezó a cristalizar en mi mente. Empecé a esbozar un plan para nuestras conversaciones futuras, tomando notas mentales sobre los momentos de vulnerabilidad y fortaleza. Era evidente que necesitábamos más que palabras reconfortantes, requeríamos un espacio donde las emociones pudieran fluir sin juicio. La creación de un diálogo auténtico, uno donde todos pudiéramos sentirnos seguros de compartir, se volvió prioritario. El proceso no solo era sobre sanación, sino sobre construir un entendimiento mutuo que nos uniera más allá de la culpa. Pero entonces, a medida que salíamos del parque, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que, lejos de estar en el camino de la redención, aún había un abismo que cruzar. La idea de que incluso esta conexión inicial pudiera deslizarse de nuevo al silencio y la distancia me aterraba. ¿Y si este avance fuera fugaz? ¿Y si no pudiera sostener el peso de sus expectativas? Regresé a casa sumido en pensamientos que revoloteaban como sombras. En medio de este proceso de sanación, un nuevo reto emergía, el descubrimiento de una faceta oculta de mí mismo, un lado que comprometía mi papel como padre.
¿Acaso había habilidades o talentos que podía explotar para guiarme en este camino? ¿Estaba preparado para abrirme plenamente al cambio? La noche me encontraba en la oscuridad, tanto exterior como interior. Mientras la ansiedad me envolvía, la puerta hacia un nuevo desafío se abría. Tal vez fuese el momento de confrontar no solo mi relación con ellos, sino la relación que tenía conmigo mismo. Era hora de profundizar en mis propias inseguridades y evaluar los secretos que me retenían. La pregunta persiste en mi mente como un eco persistente. ¿Qué posibilidades me aguardaban en este viaje hacia la sanación y el perdón? La mañana siguiente se presentó con un aire denso de incertidumbre. Al despertar, la luz del sol filtrándose a través de las cortinas pareció intensificar mis pensamientos acumulados. El camino hacia la sanación familiar requería que me enfrentara no solo a mis hijos, sino también a mis propios miedos. Sabía que, para ser el padre que anhelaba ser, debía despojarme de las capas de negación que me habían acompañado durante años. Me preparé para el día con un renovado sentido de propósito, pero una pregunta acechaba en mi mente. ¿Qué pasaría si el diálogo que había iniciado se disolvía en la nada? Me propuse no dejar que la duda se apoderara de mí mientras revisaba en mi mente un plan sobre cómo acercarme a ellos. Primero, decidí poner en práctica mis habilidades de comunicación. Había leído sobre la importancia de la escucha activa y la empatía, así que me senté a anotar mis pensamientos. Cada frase que escribía era un paso hacia el entendimiento. Las palabras se fueron formando en mi mente como un esbozo de lo que podría significar conectar verdaderamente con ellos. No podía permitir que el miedo a ser juzgado me detuviera. Era hora de vulnerabilidad total. Cuando mis hijos llegaron a la mesa para el desayuno, los saludé con una sonrisa que intentaba transmitir calma. Les invité a hablar de sus planes para el día, y aunque comenzaron a participar, sus miradas aún contenían una mezcla de tensión y escepticismo, como si se preguntaran qué nuevo cambio traería este día. Mi corazón latía con fuerza. Cada respuesta que daba era una oportunidad para construir un puente. Al finalizar la comida, me armé de valor para abordar el tema de nuestra conversación anterior. Me gustaría que habláramos más sobre lo que sentimos, dije, tratando de sonar lo más relajado posible. Sus reacciones fueron variadas. Uno se encogió ligeramente, otra quedó en silencio, y el tercero, esa mirada familiar de renuencia, regresó. Sin embargo, esta vez me sentía dispuesto a explorar esas emociones. No podemos sanar si no expresamos lo que llevamos dentro, añadí. Me sentí vulnerable al expresar esa necesidad que había emergido en mí. Era necesario que comprendieran que en cada intento de acercamiento no solo había un deseo de sanar, sino también la voluntad de enfrentar mis propios demonios. La conversación se estiró así durante toda la mañana. Mis hijos comenzaron a abrirse, compartiendo momentos en los que la ausencia se había sentido más aguda. Recibía cada palabra como un regalo, aunque a menudo acompañadas de un dolor reconfortante. En sus relatos encontré paralelismos con mis propias inseguridades. Las historias de cada uno desnudaban las capas de la decepción y la tristeza, y sentí que poco a poco se creaba un espacio seguro entre nosotros. A medida que la charla avanzaba, empecé a darme cuenta de que la única manera de continuar la apertura era también mostrar mis propias luchas. Decidí compartir mis inquietudes sobre ser un buen padre. ¿Sabéis que me siento inseguro sobre lo que estoy haciendo mal? La pregunta flotó en el aire. Las miradas curiosas de mis hijos me alentaron a seguir. Me he dado cuenta de que también tengo que aprender a ser mejor, continué. No sé todo y me he perdido en el camino. Estoy tratando de cambiar y quiero que seáis parte de este proceso. Sentí que cada palabra liberaba un peso, no solo para mí, sino también para ellos. Por primera vez empezaba a vislumbrar un atisbo de conexión real. Era un tenue hilo que nos unía, sostenido por la sinceridad de mis fallos y sus heridas. Sin embargo, ese ímpetu de conector se detuvo abruptamente cuando una de mis hijas miró por la ventana y dijo en voz baja, «¿Pero realmente estás listo para cambiar?» La pregunta retumbó dentro de mí como un tambor lejano en el silencio. Ahí estaba,
una nueva prueba que enfrentaba no solo mis promesas, sino la posibilidad de un cambio genuino. Si hubiese una respuesta incorrecta, ¿cómo podría asegurar que esta vez se diferenciaría de las promesas vacías del pasado? El aire se tornó más denso, mientras la incertidumbre del futuro se cernía sobre nosotros. Estaba claro que la verdadera transformación requeriría más que palabras, demandaría una acción continua y un esfuerzo devoto. Mientras el silencio se asentaba de nuevo entre nosotros, comprendí que no solo tenía que buscar su perdón, sino construir cada día hacia eso. Con la mirada en el horizonte incierto, una nueva pregunta se alzó en mi interior. ¿Sería capaz de romper los patrones de una vida entera basada en el desinterés y la ausencia? La respuesta que buscaba podía estar más allá de mis temores, dispuesta a revelarse, pero una certeza emergía: el viaje apenas comenzaba. La conversación dejó un eco en la sala que parecía vibrar con la tensión no resuelta. Mis hijos, aún expectantes, supuesto que esperaban más de mí, se mantuvieron en sus asientos, eligiendo las palabras con cautela. Mientras tanto, me sentía como un hombre ante un precipicio, a punto de dar un paso hacia lo desconocido. El temor era abrumador, pero también era un catalizador para el cambio que tanto anhelaba. Decidí que el primer paso sería dejar de lado mis propias inseguridades para abrirme a una vulnerabilidad auténtica. Busqué en mi interior la respuesta que me permitiría abordar la preocupación de mi hija. ¿Estoy realmente listo para cambiar? La sola idea de esa pregunta me llenó de inquietud. Hasta entonces había considerado mis promesas a la ligera, como un monólogo interno que solo yo escuchaba. Esta vez, sin embargo, necesitaba actuar y demostrar mis verdaderas intenciones. Con un profundo suspiro, comencé a articular mis pensamientos. Sé que mis acciones pasadas han causado dolor. No solo los he dejado a un lado, también he estado lidiando con mis propios demonios. Esto es un proceso para mí, pero ahora sé que no quiero ser un padre ausente. Mis hijos intercambiaron miradas. El escepticismo aún era palpable, pero también había destellos de curiosidad. Me propuse que, además de hablar, debía demostrar mi compromiso a través de acciones concretas. Un plan comenzó a formarse en mi mente. Necesitaba involucrarlos en actividades que fomentaran nuestra conexión, y una caminata por el parque podría ser un comienzo significativo. Era un ambiente abierto, natural, donde podríamos interactuar sin las distracciones habituales del hogar, donde las palabras fluyen con facilidad al aire libre. ¿Qué tal si nos tomamos un día para salir a caminar? Podríamos aprovechar y hablar más, ser un poco más sinceros entre nosotros, propuse. La propuesta generó un silencio momentáneo, pero mi esperanza se avivó al verlas asintiendo lentamente. Sin embargo, había un obstáculo. Mis hijos necesitaban ver que estaba listo para dar el primer paso. La retrospectiva me mostró que haber abandonado nuestra relación no fue un acto deliberado, pero sí había fallado como figura paterna. La rutina siempre caía en la misma trampa. La distracción del trabajo y las responsabilidades dejaban poco espacio para la conexión. Ahora prometí que sería diferente, pero el verdadero desafío sería materializar dicha promesa. Después de esa conversación intensa, dediqué las siguientes horas a reflexionar y planificar lo que podía hacer. Ya tenía la idea de un día juntos en el parque, pero también otros pequeños actos de dedicación, como, en las noches, convertir la cena en un espacio para compartir, sin teléfonos, donde las risas y anécdotas pudieran volver a ser parte de nuestra rutina familiar. Esto requeriría no solo de compromiso, sino también de tiempo y esfuerzo genuino. Los días pasaron, y aunque la incertidumbre persistía, cada conversación abierta con mis hijos forjaba la conexión que tanto necesitábamos. Noté que sus sonrisas eran más sinceras, y había un brillo en sus ojos que comenzaba a disipar el escepticismo. Siguieron preguntándome sobre mis intenciones, y en cada respuesta seguía reforzando la idea de que este nuevo camino no sería únicamente para mí, sino para reconstruir lo que habíamos perdido.
Cuando llegó el día de nuestra caminata, cada paso que daba hacia el parque se sentía como un pequeño triunfo, una muestra de que estaba dedicando tiempo a ser el padre que ellos realmente merecían. El aire fresco nos envolvió al avanzar. El parque estaba lleno de vida y color, ofreciendo el telón de fondo perfecto para nuestra reunión. Mis hijos, aunque nerviosos al principio, comenzaron a abrirse al entorno del parque. La naturaleza fue inesperadamente la clave que les permitió relajar un poco sus corazones. Mientras caminábamos por un sendero, un instante oportuno se presentó. Uno de ellos, todavía vacilante, lanzó una pregunta inocente. «Papá, ¿realmente crees que este cambio será para siempre?» La pregunta resonó en mí, elevando la tensión nuevamente. La respuesta era vital no solo para ellos, sino para mi propio crecimiento personal. Esto ya no se trataba solo de promesas vacías, estaba empezando a sentir que podría forjar un camino nuevo. Pero, ¿realmente estaba preparado para lo que eso implicaba, para enfrentar mis fallos y corregir el rumbo? Las sonrisas de mis hijos seguían brillando bajo el sol, y su mirada plena de esperanza apuntaba hacia lo que podría ser. Era evidente que el futuro ya no estaba tan claro, y vi que mis decisiones en ese momento eran el alma de lo que estaba por venir. ¿Podría sostener este impulso? Esa pregunta me golpeó mientras avanzábamos, atrapado entre el deseo de arrepentimiento y la promesa de una relación renovada. Sin embargo, a lo lejos vi algo que me hizo detenerme. Un grupo de niños riendo, lanzando pequeñas pelotas y compartiendo aventuras despreocupadamente. La escena me detuvo en seco. La imagen de mi propia infancia, en la que me había perdido en mi camino, se despertó en mi mente. Me cuestioné de nuevo, no solo sobre mi compromiso hacia mis hijos, sino también sobre lo que realmente significaba ser un adulto entre tantos recuerdos. En ese momento, la incertidumbre se transformó en un nuevo desafío. No solo debía sanar nuestra relación, sino también reconectar con mi propio ser. El camino por delante parecía más complicado de lo que había imaginado, pero la urgencia de no fallar esta vez me llenó de una determinación fresca. Sin embargo, una nueva pregunta emergía. ¿Sería capaz de reconciliar mis propios traumas y ser el padre que ellos necesitaban y al mismo tiempo encontrar la liberación que tanto buscaba? Cada paso que dábamos me dirigía más allá de lo que había conocido hasta ahora. La caminata avanzaba y el aire fresco se mezclaba con los susurros de mi mente, cada uno un eco de mis inseguridades y aspiraciones. Mis hijos, con sus risas mezcladas al sonido de sus pasos sobre el sendero, se volvían cada vez más visibles, no solo física, sino emocionalmente. Tenía que ir más allá de la superficialidad de las conversaciones triviales. Mis palabras debían ser como puentes, y en mi interior sentía la necesidad de construir cimientos sólidos. A medida que el sol se deslizaba hacia el horizonte, una pregunta me persiguió. ¿Qué se necesita para verdaderamente sanar un lazo desgastado? La invitación a la sinceridad de mis hijos me lo recordaba. No podían simplemente recibir mis promesas sin entender quién era yo en este momento. Se sumergieron en un lago de emociones y dudas como los que yo sentía. Así que decidí que debíamos comenzar desde lo más profundo. Hay algo que nunca les he contado, inicié, sintiendo cómo la vulnerabilidad se apoderaba de mí. La mirada de mis hijos se volvió gravemente atenta. Este era un momento decisivo. No solo he sentido su ausencia, he temido ser un mal padre. He fallado no solo al no estar presente, sino al no permitirme ser quien realmente necesitaba ser. Las palabras fluyeron con dificultad al principio, pero luego se hicieron más firmes. Sus rostros, aunque un poco sorprendidos, mostraron un interés genuino. Un silencio profundo se posó entre nosotros. Era el silencio de la reflexión del entendimiento. Y en ese instante sentí que estaba compartiendo una parte de mí que había estado escondida, como una herida que nunca sanó del todo. Mis hijos, finalmente, parecían ver más allá del hombre que había sido, buscando al padre que podría ser. El tiempo que pasamos en el parque se convirtió en un catalizador de transformación.
Mis intenciones de hacer pequeñas cenas familiares sin distracciones se sentían más que posibles, parecían vitales. Pensé cómo cada gesto contaría en esta nueva narrativa que deseaba construir. La idea de ir al parque luego de la caminata para hacer un picnic me cruzó la mente. Compartir sueños, anhelos y, claro, la memoria de lo que habían perdido y de lo que aún podrían construir juntos. Mientras reanudamos el paso, el eco de la risa infantil de esos niños que nos rodeaban resonó con algún tipo de magia. La inocencia de la infancia parecía burlarse de todos mis temores. Fue entonces cuando me di cuenta de que, aunque no podría cambiar el pasado, tenía el poder de dar un nuevo giro a nuestro futuro. La imagen de cada momento perdido hacía más fuerte la determinación de no solo ser un espectador en la vida de mis hijos, sino participar activamente y ser un referente sólido. Con cada paso, empecé a esbozar que este camino sería un laberinto lleno de altibajos. La idea de que podría recaer en viejos patrones me inquietó, pero aquel día en el parque se sentía como una base y yo estaba decidido a edificar sobre ella. De pronto, el deseo de mantener esta conexión creció, se enraizó en un profundo sentido de responsabilidad, no solo hacia ellos, sino hacia mí mismo. La certeza de que el cambio era posible palpitaba en mi pecho mientras la conversación continuaba. Sin embargo, un nuevo dilema surgió en mi mente. ¿Podría realmente ser la guía que necesitaban mientras aún trataba de entender mis propios conflictos? Si erraba, si dejaba caer alguna vez más la imagen de un padre confiable, ¿sería capaz de levantarse de nuevo? Aquellos pensamientos me mantenían en un delicado equilibrio entre optimismo y miedo. Al alcanzar un claro, la vista del cielo iluminado ayudó a dispersar mis temores. Sin embargo, una inquietante sensación me recorrió. Había varias cosas que había ignorado sobre mí mismo que posiblemente podrían hacer tambalear todo mi esfuerzo. La reacción de mis hijos ante la revelación de mi vulnerabilidad había sido un paso adelante. Pero, ¿qué pasaría si debían confrontar no solo mis errores, sino mis miedos ocultos? A ese punto, un giro imprevisto llegó en forma de una llamada. Mi teléfono vibró en la mochila, un sonido que causó un revuelo en nuestra atmósfera. Todo lo vivido hasta ahora podía verse interrumpido en un segundo. La mirada de mis hijos se tornó atenta hacia mí, a la espera de que mi respuesta fuera tan clara como lo había sido hasta ahora. Sin embargo, en mi mente, un temor se aferró. ¿Sería esa llamada la respuesta a los cambios que estaba buscando o representaría un desvío hacia lo que debía dejar atrás? Con el sonido de esa llamada resonando en el aire, supe que el momento de la verdad se acercaba. La incógnita me pulsaba en las venas. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que estuviera al otro lado de esa pantalla? ¿Y cómo afectaría mi búsqueda de redención ante mis hijos? La tensión por venir era palpable, como una tormenta antes del deshielo. Alcancé a ver la pantalla iluminada de mi teléfono antes de contestar. El nombre que aparecía era uno que había tratado de borrar de mi memoria, una sombra del pasado que nunca se disipaba por completo. Con un profundo respiro respondí. La voz al otro lado, aunque reconocible, sonaba diferente. Había una firmeza que no había estado presente en el pasado. Hola, soy yo. Necesitamos hablar. La calma con la que formuló esa frase se convertía en un estallido de ansiedad en mi interior. Aquí estaba, un eco del pasado reclamando atención en un momento en que apenas comenzaba a reconstruir mi presente. Mis hijos me observaron, los ojos abiertos de par en par, como si pudieran leer en mí la batalla que comenzaba a desatarse. Sentía sus miradas pesando en mi decisión de escuchar lo que aquella voz tenía que decir. A pesar de mi creciente inquietud, el deseo de enfrentar lo que había sido una fuente constante de dolor me impulsaba. Sin embargo, no podía pretender que su impacto no se sentiría en mi interacción con ellos. Lo siento por dejarte, continuó, y cada palabra resonaba en mi mente como un eco de antiguos rencores. No sabía cómo seguir adelante. Ahora me doy cuenta de que eso te hirió a ti y a los niños. A cada confesión suya, una parte de mí se encendía en furia. Tenía que decidir si iba a permitir que esto arruinara lo que comenzaba a construir con mis hijos.
Aquí estaba yo, en medio de una jornada simbólica, un tiempo de apertura, de compartir mis incertidumbres y de intentar ser un mejor padre. Sin embargo, la llamada traía consigo la amenaza de un caos que podría estropearlo todo. Mi corazón palpitaba mientras mi mente comenzaba a concebir lo peor. La voz continuaba y traté de concentrarme. Hablaba de reconocimiento, de asumir su responsabilidad. Pero lo que ofrecía no era suficiente. Las palabras parecían vacías, carentes de peso. Primero, tendría que enfrentar las emociones que esos recuerdos despertaban en mí. No podía permitirme caer en el abismo de la ira, ni permitir que eso interfiriera con la nueva conexión que había comenzado a forjar. Y entonces, la historia de su ausencia, una vez más, se entrelazó con mi vida. Las noches solitarias, el vacío en la mesa familiar, los momentos que no compartí con mis hijos. Durante años había intentado sustituir sus sombras con ocupaciones, pero cada resultado era sombrío. Ahora debía entender que mi camino no solo dependía de mi capacidad para ser un buen padre, sino también de enfrentar mis propias heridas. Lo que hiciste afectó a todos, dije, sintiendo que cada palabra se convertía en una lenta pero firme declaración de mis límites. Ya no estoy en esos lugares oscuros, he empezado a renacer. La declaración se sintió empoderante, aunque implícitamente la incertidumbre aún me seguía. Había empezado a construir una narrativa donde la confianza y el amor se convertían en pilares, y no iba a permitir que alguien del pasado la derrumbara. Pude ver la expresión de mis hijos, la preocupación y la curiosidad se mezclaban en sus miradas. Tratando de enfocar mi atención en ellos, me di cuenta de la oportunidad de transformar este diálogo. Si fuera valiente, podía convertir este momento en un ejemplo de integridad y fortaleza, con mi celular como el escenario de un nuevo acto en nuestra historia familiar. Esto no es solo sobre mí, continué, volviendo a la conversación. Es sobre ser el padre que ustedes merecen. Apagué el teléfono y dirigí mi mirada hacia mis hijos. Hay cosas del pasado que no puedo cambiar, pero sí puedo decidir cómo avanzar desde aquí. La conversación me dejó un eco de temor, pero también de claridad. La conexión que comenzaba a forjar con mis hijos ahora necesitaba ser fortalecida. Si bien ese simple gesto de cortar un viejo lazo traía consigo una liberación, me enfrentaba también a un dilema. ¿Sería capaz de mantenerme firme en este nuevo camino, sin permitir que las sombras envolvieran nuevamente mi esencia? Mientras caminábamos por el sendero que se dibujaba ante nosotros, el aire fresco ahora se sentía revitalizante, y el sol comenzaba a ocultarse, pero me sentía alineado. En aquel preciso instante, un nuevo dilema erguía su cabeza. ¿Qué pasaría si esta llamada fueran solo los primeros ecos de un pasado al que no podía escapar? Iba a tener que ser mi propio defensor mientras navegaba entre el deseo de sanación y el miedo a recaer. La decisión de seguir adelante era solo el comienzo. Lo que realmente me esperaba al final de esa tarde todavía permanecía envuelto en un velo de incertidumbre. El camino hacia la reconciliación con mis hijos había comenzado a florecer, y tras la intensa conversación del parque, mi mente se llenaba de determinación. Había enfrentado mis pasados errores, y había comprendido que el verdadero viaje no solo era hacia ellos, sino también hacia mí mismo, reconociendo mis debilidades y permitiéndome el crecimiento. La semana que siguió al encuentro estuvo cargada de nuevas dinámicas. Comenzamos a implementar noches de cena en familia, rituales que resultaron ser revitalizantes para nuestra relación. Las risas volvieron a llenar la sala, y aunque de vez en cuando surgían recuerdos tristes, la intención era clara: construir nuevos momentos sobre las cenizas del pasado. Cada conversación se volvió un ladrillo en la edificación de un puente que estaba ansioso por cruzar, uno que firmaría un contrato tácito entre todos nosotros, el acuerdo de ser sinceros en los altibajos del proceso. Pronto descubrimos que cada pequeño gesto contaba. Un paseo por el barrio, una tarde de juegos de mesa o simplemente escuchar su música favorita eran pasos que sentaron las bases de un espacio seguro y amoroso. Con cada interacción veía a mis hijos florecer, y en esos instantes la distancia que había alguna vez sentida se disipaba gradualmente.
El momento culminante llegó en la celebración de mi cumpleaños. Mis hijos, armados con cartas escritas a mano, me sorprendieron al expresar cuánto deseaban que el nuevo capítulo que empezáramos juntos incluyera no solo su perdón, sino sus esperanzas y sueños. En un marco de colores y risas, dejaron caer las barreras. Sus palabras formadas por amor fueron un recordatorio poderoso de que su confianza en mí había empezado a florecer. La sensación del reconocimiento mutuo en aquel instante fue como una ráfaga de energía, iluminando mis anhelos de ser un padre presente. Mientras tanto, la inquietante voz del pasado, esa llamada que había quebrado por un instante el muro de nuestro nuevo hogar, se convirtió en un punto de inflexión. La claridad que había obtenido al rechazar el peso del pasado fue reafirmada en cada interacción con mis hijos. Comprendí que no podía dejar que fantasmas sin vida determinaran el flujo de mi vida actual. Mientras celebrábamos esta nueva etapa, decidí que era el momento de enfrentar las cosas que habían quedado sin resolver. Con la ayuda de un buen terapeuta, comencé a trabajar en mí mismo, a abordar la raíz de mis inseguridades y cómo éstas habían impactado mi rol como padre. Era un proceso gradual, lleno de autoconocimiento y coraje. La idea de cuidarme y dedicar tiempo a mi propia sanación dejó de ser una carga y se transformó en un acto de amor hacia mis hijos. Sabía que al sanar mis propias heridas podría fortalecer el lazo con ellos. El reconocimiento externo llegó también. Mis hijos, a medida que comenzaban a ver cambios tangibles en mí, fueron reconociendo el esfuerzo. Desde una mirada de complicidad hasta palabras de aliento, empezaron a retratar su confianza en mí. Cada sonrisa y cada abrazo se convirtieron en signos visibles de que el viaje que tomamos juntos estaba dando frutos. Un día, mientras trabajábamos en una pequeña huerta comunitaria, creamos juntos una tarde de siembra y risas. Mis hijos me miraron y uno de ellos dijo: «Papá, esto es lo mejor que hemos hecho». Las palabras resonaron en mi corazón, un eco del niño que había fallado en ser un verdadero padre, pero que ahora, en la luz del presente, estaba convirtiéndose en la mejor versión de sí mismo. Lo que alguna vez fue un rastro oscuro, ahora era una línea de luz intensa que atravesaba mis días. Había aprendido a escuchar más y a hablar menos. Mis hijos comenzaron a expresarse con total transparencia. Disfrutábamos de la oportunidad no solo de ser familia, sino de ser un equipo. La confianza estaba sustituyendo la culpa y cada momento juntos se sintió menos como una obligación y más como un regalo. Un presente que había sido construido ladrillo a ladrillo, donde al final cada una de nuestras historias entrelazadas constituía la esencia de una nueva unidad familiar fuerte y resiliente en su capacidad de enfrentarse al futuro. Así comprendí que el crecimiento personal es, en esencia, un viaje continuo, uno que no se mide solo por los logros externos, sino por los vínculos reforzados y la profundidad del amor compartido. Estaba, por primera vez en mucho tiempo, finalmente en paz. La vida había dado un giro inesperado y al mirar a mis hijos vi no solo su futuro, sino el brillo de un nuevo capítulo que había comenzado para todos nosotros. Había renacido. Así que, amigos, es hora de dar un paso hacia su propio crecimiento. Si esta historia les ha tocado, no esperen ni un segundo más. Suscríbanse inminentemente a nuestro canal para no perderse más relatos emotivos exclusivos. Dejen un me gusta ahora para alimentar nuestro algoritmo y ayudar a llegar a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo a historias de superación personal. Los verdaderos fans entienden la importancia de estas acciones.